Bienvenido, mi nombre es Ángel Vega, vamos a continuar con este proyecto. En el video anterior ya hemos dibujado el grid donde vamos a crear nuestro... donde se va a estar moviendo la serpiente que vamos a crear más adelante. Vamos a avanzar con ese código y bueno, pero antes de hacerlo vamos al index.ts y me gustaría modificar un poco la forma en que se está visualizando este grid. Vamos a moverlo con la propiedad de translate, que significa mover de lugar, y le pasamos dos coordenadas. La primera es la coordenada X y la segunda es la coordenada Y. Si le indicamos una coordenada X positiva, le estamos diciendo que se mueva a la derecha. Vamos a decirle que se mueva 100 píxeles hacia la derecha y 30 píxeles, no, vamos a decirle 50 píxeles hacia abajo, para poder visualizar el grid completamente bien. Ahora que ya tenemos esta información, vamos a modificar también las variables globales con las que vamos a estar trabajando, para que, bueno, estas opciones de variables globales son las que conforman todas las partes de nuestro código, toda la aplicación en sí. Debemos de tener entonces dentro de nuestras variables globales el ancho de nuestra celda, que es un número, ya sabemos que es un número. Bueno, aquí solamente le vamos a asignar valores. Vamos a utilizar los mismos valores con los que ya hemos trabajado anteriormente. El ancho de nuestra celda va a ser 10. El alto de nuestra celda también va a ser 10 píxeles. También vamos a indicar el número de celdas horizontales que queremos, van a ser 20. Y el número de celdas verticales que queremos, que van a ser 30. Toda esta información la exportamos. Okay. NW, cell NH. Toda la información debe quedar exportada. Aquí es con H mayúscula. Todo eso lo podemos importar dentro de nuestro index.ts. Y eso lo vamos a indicar aquí en la función. La primera opción es la cell W, la que debemos de pasar. Todo eso lo va importando automáticamente con la ayuda de Visual Studio Code. Bueno, todo esto lo vamos escribiendo dentro de nuestros globales. Tenemos una variable que se llama cellW, cellH. Visual Studio Code lo detecta automáticamente y las importa. Okay, lo podemos ver aquí en la parte superior que lo está haciendo de manera automática. El cuarto parámetro es cellNW. Okay, lo importa automáticamente. Y el último es el NH, que también lo importa automáticamente. Nuestro grid no se ha modificado en absoluto, pero ahora ya tenemos esas variables que podemos utilizar para crear nuestro elemento. ¿Cómo vamos a crear nuestro elemento? También necesitamos unas coordenadas globales que van a ser las coordenadas X y la coordenada Y. Esas coordenadas X y Y vamos a decir que por default se encuentren a la mitad de nuestro grid. Y en esas coordenadas vamos a dibujar la serpiente, ¿no? La serpiente que se va a estar moviendo alrededor de este grid. Primero tenemos una coordenada X. Vamos a decir que el número de celdas horizontales dividido entre 2. Eso nos podría dar un número decimal. Hay que indicarle que queremos un número entero para esa coordenada, y también para la coordenada vertical tenemos eso. Ahora podemos exportar la coordenada X y la coordenada Y, que esas son las coordenadas donde vamos a dibujar la serpiente, como lo habíamos dicho anteriormente. Vamos a abrir las carpetas. Dentro de las carpetas vamos a crear un nuevo archivo. En este archivo vamos a crear una función que nos va a dibujar nuestra serpiente. Entonces le podemos llamar snake.ts. Es simplemente una función, la exportamos, export default snake, la va a dibujar. Inclusive podríamos crear una clase que contenga toda la funcionalidad, ¿no? Export default, vamos a utilizar programación orientada a objetos, clase snake. Y para dibujar una víbora deberíamos de tener algunas propiedades, ¿no? Tenemos un constructor. Aquí le puse estos símbolos, no van aquí.
Tenemos un constructor que acepta dos parámetros, la variable x y la variable y. La x es un número, number, y y también es un número. Bueno, vamos a hacer esto un poco más grande. Vamos a enlazar la información internamente. This.x es igual a x y this.y. A ver, es igual a x y this.y es igual a y. Return this. Vamos a crear esos elementos internamente dentro de la clase. Tenemos que x es un número y tenemos que y también es un número. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, y es un número. Vamos a crear de una vez la funcionalidad. Creamos una función que dibuje estos elementos. Vamos a trabajar con nuestras coordenadas x y y. Y le decimos que nos dibuje un pequeño cuadro en esas coordenadas. Para ello necesitamos utilizar nuestras variables. Bueno, los vamos a exportar automáticamente. Tenemos un cel W y un cel H. Vamos a decir que nos dibuje en el contexto. También vamos a extraer el contexto. Aquí también le tenemos que pasar el ctx, ¿no? Es el elemento donde vamos a dibujar. Va a ser el primer elemento, que es un canvas. Es un rendering context 2D. Le vamos a pasar el contexto. Toda esta información dentro de la función la estamos extrayendo dentro de nuestra clase Snake. También hay que agregar esa propiedad que es this.ctx igual a ctx. Hay que agregarla también aquí. ctx canvas rendering context 2D. Vamos dentro de nuestra función dibujar, que es esta que dice draw o draw. Y vamos a comenzar un dibujo. Recuerda que un dibujo siempre debe de estar dentro de estas dos opciones, begin path y close path. Dentro de estas dos funciones debe de estar nuestra figura, que debe de ser completamente independiente del resto. Vamos ahora a indicar que la dibuje. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos ctx. Es realmente un rectángulo o un cuadrado lo que vamos a dibujar. Le pasamos las coordenadas x, y. Y debe de ser del ancho de nuestra celda, que es cel H, y ya vemos que lo va a importar automáticamente del archivo globals, ¿ok? Lo detecta automáticamente. Le decimos que tenga el ancho de la celda y que tenga la altura de una celda automáticamente. Que lo haga. Cel W, cel H, nos dice que no puede encontrar el nombre cel W dentro de globals. Si lo tenemos aquí, cel W, cel H y cel W. Bueno, no sé qué esté pasando. A lo mejor no lo importó automáticamente. Vamos a escribir aquí cel W. Parece que no hay ningún problema. Vamos al index y también vamos a crear una variable que se llame snake, que va a ser igual a nuestra snake, ¿okay? A nuestra función snake. Nos dice que le pasamos el contexto donde vamos a dibujar, la coordenada x, que la importe, y la coordenada y también que la importe. Ahora ya tenemos este objeto que es el snake y con una función que se llama dibujar. Bien, vamos a snake y nos faltó decirle que lo dibuje con esta propiedad ctx.fill. En este caso lo queremos que sea una figura que esté rellena, y podemos ver que ya nos dibuja un cuadrado, pero las coordenadas están incorrectas. Esas no son las coordenadas con las que nosotros estamos trabajando. Vamos a ver en globals qué es lo que está sucediendo en las variables. Para la x, es que aquí tenemos que ver el número de elementos horizontales y el número de elementos verticales. Me había equivocado. Ese es el primer error que puedo ver en este momento. Pero aún así se sigue dibujando incorrectamente. Vamos a ver aquí. Ok. Dentro de Snake
La coordenada X y la coordenada Y nos está indicando dónde se encuentra, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un ancho, ¿ok? Cel W y cel H. Esa es la coordenada correcta. Perfecto. Ahora sí ya nos está dibujando correctamente, aproximadamente en el centro. En el centro de nuestro grid. Bien, ahora, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en este momento. En el próximo episodio vamos a agregar la funcionalidad de movimiento. ¿Ok? Vamos a agregar este módulo que nos va a permitir que nuestra víbora se comience a mover.